El abandono rural es uno de los grandes problemas de nuestra época. Pueblos que antes contaban con 200 o 300 habitantes apenas tienen hoy en día una docena. En algunos casi no quedan niños y las escuelas se cerraron hace años. Con este vaciamiento de los pueblos se pierde buena parte de nuestro patrimonio cultural, incluyendo formas de vida y saberes que será difícil recuperar. A este fenómeno se le ha llamado la España vacía. Pero esta España no está vacía. En realidad se trata de regiones con escasa población humana, pero con enormes valores culturales y naturales que podemos aprovechar para que sus habitantes puedan quedarse a vivir en sus comunidades. Lo que poca gente sabe es que en muchas regiones, al mismo tiempo que las personas abandonaban áreas que anteriormente eran cultivos o prados, muchos bosques volvían a crecer y con ellos volvían especies de fauna que estaban prácticamente desaparecidas. Jabalíes, buitres, corzos, ciervos, algunas águilas, cigüeñas o nutrias ahora son mucho más abundantes que hace 30 años. De hecho, España es probablemente el mayor refugio de fauna silvestre de Europa. Y esta fauna, combinada con bellos paisajes y pueblos espectaculares, se convierte en un enorme atractivo para una población mundial cada vez más urbana y necesitada de experiencias naturales. Bajo esta perspectiva, lo que tradicionalmente hemos conocido como áreas de conservación, cuando cuentan con paisajes atractivos y fauna fácil de ver, además de bellos pueblos, se pueden convertir en los principales motores económicos de las regiones que más sufren el despoblamiento. Uno de los lugares que mejor pueden dedicarse a esta producción es la región de Maestrazgo-els Ports, también conocida como de los Tres Reinos. Estamos hablando de un paisaje de más de medio millón de hectáreas habitado por tan solo unas 42.000 personas, situado en el corazón de la antigua Corona de Aragón, en la frontera de las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Cataluña. Esta región de los Tres Reinos muestra una notable unidad ecológica y cultural, a pesar de pertenecer a 3 comunidades autónomas. Sus habitantes se sienten más cercanos a sus vecinos de las otras provincias que a sus capitales provinciales. En esta región, el catalán, valenciano y castellano se mezclan y comparten, más allá de las fronteras administrativas y políticas. Pero lo que realmente hace notable a esta región es una combinación casi única de grandes espacios naturales, algunas especies de fauna bien llamativas y pueblos históricos excepcionalmente bien conservados. Es una región donde los buitres y las cabras monteses comparten espacio con los castillos templarios, las casas hechas de piedra y las masías centenarias que sobreviven en mitad de las montañas. Es una región donde las altas montañas del sistema ibérico se encuentran con el río Ebro y el mar Mediterráneo. Y todo esto a apenas 2 horas de ciudades como Barcelona, Valencia o Zaragoza. La iniciativa Maestrazgo-els Ports surge para poner en valor esta región para que ocupe el lugar que le corresponde, ser uno de los grandes destinos globales de naturaleza y cultura. Queremos atraer la atención del mundo para que las personas conozcan y visiten esta gran región y traigan recursos que permitan que sus habitantes puedan desarrollar trabajos dignos en su tierra, tanto en el sector primario como en el cada vez más importante de los servicios o el ecoturismo. Queremos salir de la dinámica habitual de la queja y lamento para decir con orgullo que esta es una tierra maravillosa, donde merece la pena vivir y que sin duda merece ser visitada, valorando sus paisajes, su historia, su fauna silvestre, gastronomía, su flora y su arquitectura, combinando naturaleza y cultura. Teniendo en cuenta que los pueblos ya son de por sí muy bellos, queremos colaborar con las autoridades y propietarios privados para mejorar los atractivos naturales. Ya existe el precedente con la reintroducción del quebrantahuesos, donde gobiernos y fundaciones colaboran para traer de vuelta a esta ave espectacular que desapareció en el siglo pasado. La idea es convertir a los espacios naturales en auténticas fábricas que generen naturaleza, empleo y orgullo, para que los habitantes de la región, que han logrado salir adelante en circunstancias a menudo difíciles, puedan mostrar lo mejor de su carácter, en su propia casa, sin tener que emigrar a otras regiones.